Hay algo que me pasó hace unos días que me dejó reflexionando. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando tú llegas a un bosque? Y no me refiero a todo lo que alcanzamos a observar, sino lo que cambia desde el simple momento en que uno llega a ese tipo de lugares. Hace un par de días fui a hacer un hike a Stonewall Peak en California. Y curiosamente, además de las impresionantes vistas que tienes desde el pico de la montaña, algo me llamó muchísimo más mi atención. Conforme iba empezando a subir la montaña, cosas pequeñas llamaban mi atención porque iba cambiando el clima, la vegetación, los sonidos, incluso si ponías demasiada atención, hasta el olor. Y se me hizo curioso porque como lugares tan cerca de nosotros, digo, este está aproximadamente a 40 minutos de mi casa, pero cómo te hacen tener esa sensación de que estás de vacaciones, más bien, no necesitas viajar cientos de kilómetros para poderte sentir en un lugar completamente distinto. Y hasta ahí creí que era lo más interesante del día, hasta que empecé a notar otra cosa. Llegué a una parte donde prácticamente había nadie. De hecho, ese día estaba muy tranquilo. Pero ahí hice algo que me gusta hacer cuando viajo. Detenerme, frenar, para, pues, de cierta forma, observar, pensar y apreciar más el entorno. Y en ese momento tengo esos sentimientos como de decir de manera inconsciente, ya llegué, ya estoy aquí, solamente voy de paso, no voy a hacer nada malo. Tengo algunas historias de algunos amigos que de repente les surgen algunas ideas muy locas y una visita en un bosque termina convirtiéndose en una pesadilla. Si les interesa, déjenme en los comentarios y les cuento esa historia. Pero por lo pronto, en este hike, mientras menos me movía, empezaba a notar algo distinto, algo diferente. Más cosas empezaban a escuchar, el ruido de las aves, se movían más las ramas, los animalitos, tal vez algunos roedores que andaban por ahí cerca. Empezaba a notar ruidos que momentos antes ni siquiera los había percibido, seguramente estaban ahí. Y en ese momento me llamó la atención porque, a ver, si tú vas en el hike o en cualquier ruta a tu ritmo, con audífonos o pensando tus cosas, te enfocas justamente en eso y te distraes del entorno. Y fue justo lo que llamó mi atención. ¿Cómo cambia la actividad física de acuerdo a la actividad que realices? Si haces hike, correr. Este dominguito tocó tocó hacer hike. Pero se disfruta distinto. Oh. Damn. La primera vez que vine aquí, llegó una abeja y se me pegó aquí en el pie, aquí, y me clavó el aguijón. Ese día ya me habían pasado algunas otras cosas. Antes de llegar al punto del estacionamiento para empezar el hike, en el camino se nos cruzaron 2 venados y fue interesante. La que creo que era la mamá se alcanzó a cruzar la carretera, mientras el ciervo pequeño se quedó atorado del otro lado del cerco. Creo que porque empezó a escuchar el ruido del carro y decidió mejor correr hacia arriba del campo. Todo pasó en cuestiones de segundos, pues tú vienes en la carretera a buena velocidad, pero si vienes atento del camino, puedes notar más bien ese tipo de cosas. Pero hay algo que se me hizo demasiado curioso. Y en esos fragmentos de tiempo pude detectar, pude percibir la cara de los animales de preocupación, de peligro. Y eso me recordó a la película de Bambi, no sé si alguna vez la miraron, la de Disney, que era un venadito. Y a ver, para nosotros, en ese caso para mí, era solamente un camino, pero para ellos, esa misma escena, que para mí representa el trayecto de un punto a otro, representaba totalmente lo opuesto. Fue una escena bastante real que conmueve. Porque son cosas que no miras en la ciudad y que nos olvidamos que los animalitos andan allá afuera, en su entorno, en su hábitat. Y cuando nosotros llegamos, nos sorprende, bueno, al menos a mí. Ya más adelante, cuando llegué al área de descanso, dejé la cámara en el piso para empezar a grabar y empezar a documentar. Y en ese momento, no sé de dónde fregados, pero salió una ardillita.
Tal vez me dio la bienvenida. Hasta un momento donde estiró las patitas delanteras como pidiendo comida o queriendo saludar. De hecho, por ahí en mis redes sociales les compartí una historia de ese momento. Estuvo bastante épico y fue justo donde entendí todo lo que estaba pasando frente a mí. No sé si me está dando la bienvenida. Me gusta ponerlo en esa perspectiva. Yo creía que iba a ir a observar la naturaleza, pero creo que en ese momento la naturaleza me estaba observando a mí. Porque siempre creer que uno es el que va a ir a observar, el que va a ir a dominar. Y es como decir, a ver, no era la naturaleza que estaba entrando a mi espacio, o el destino, o al lugar a donde vas. Eres tú entrando al espacio de esos destinos, a esos tipos de culturas, a esa vida, a esos ritmos. Y entonces, si entendemos esto, comprendemos que los lugares no son los que permanecen en silencio hasta que llegamos, somos nosotros que llegamos a hacer ruido. Y a partir de ahí me surge una pregunta: cuando llegamos a un lugar así, ¿cómo llegamos? ¿Con qué energía? ¿Con qué actitud? Porque a ver, si los árboles nos escucharan y todo el entorno, no sé si necesite nuestro permiso. He leído y escuchado varias gente que sí pide realmente permiso para entrar a zonas naturales. Estos lugares a mí me gustan porque no tienes que decir mucho. La naturaleza solita habla. Hace ratito venía platicando que cuando visitas un lugar como estos, que es como, pues, natural, ustedes piden permiso, entran por entrar. ¿Tú qué haces? ¿Pides permiso? Yo pido permiso a la madre naturaleza. ¿Pero pides permiso con un ritual o...? No, con un sentimiento, con un agradecimiento y un respeto cuando entras a una zona a la que nunca has entrado, y más si es natural. Pero nada más con eso, ¿no? Con vibrar bien. Con vibrar bien, exactamente. También los árboles sienten nuestra energía y nosotros las de ellos. Siento que de alguna manera ese mismo lugar que a lo mejor ya ha sido una y dos, tres y muchas veces, se siente distinto. Un lugar determina mucho la experiencia que vamos a tomar. Y déjenme ponerles un ejemplo. Hay veces que llegamos a un mismo lugar, pero llegamos con una actitud de prisa, de nada más tomar la foto, de mostrárselo a alguien, de no vivirlo, tal vez porque ya lo conoces. Pero cuando llegas con la actitud de tener paciencia, de disfrutarlo, de tomarte tu tiempo, de sentir el aire, apreciar, creo que hay lugares ahí que no están para que lleguemos a conquistarlos, están para recordarnos que no todo gira alrededor de nosotros. Y ese día del hike entendí otro punto. Me dejó una lección de vida. Confirmé que hay diferentes maneras de llegar a un mismo destino. Y ese sendero no era la primera vez que lo visitaba, pero entendí que no deberíamos de ir a los lugares para que miren que ya estuvimos ahí. Creo que debemos de ir a los lugares para aprender a observar. Y de esa manera se aprende a vivir. Y son recuerdos que se graban por el resto de la eternidad. Ahora hay otro punto muy importante: el respeto a las áreas naturales y a todo el entorno. Creo que el respeto es el valor absoluto. Y este no empieza cuando recogemos la basura y dejamos ordenado. Empieza desde mucho antes. Por eso cuando llego a un lugar así me gusta hacer siempre lo mismo: frenar y de alguna manera pedir permiso o transmitir esa energía que llegas en son de paz. Y bueno, así es como la aventura de hoy terminó. Afortunadamente llegué al carro, ya traigo agua. No estuvo complicado, pero una parte que sí estuvo bastante caliente, el sol muy fuerte. Y vámonos al siguiente punto. Ahora sí, para desayunar. Y en automático me hace hacerme la siguiente pregunta: ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué va a cambiar ahora que llegue yo? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Ustedes muestran su respeto o piden permiso cuando llegan a una zona natural? Me encantaría leerlos en los comentarios y muchas gracias por llegar hasta aquí. Creo que cuando termino una actividad, ya sea ir a correr o en este caso hacer hike, muchos podrán estar de acuerdo conmigo: las mejores compañeras son estas chanclas. Mi nombre es Omar Tavares y nos vemos en el próximo punto. Un fuerte abrazo.